Dios, bienvenido a este lugar. Buenos días, porque son las 11. A todos los presentes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Nos vamos a colocar en pie y damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Padre, te damos gracias por el espíritu de tu palabra. Padre, te damos gracias por este verso a través del cual seremos enseñados, edificados, Señor, en nuestra vida espiritual. Yo te pido en esta hora, Dios, que todo espíritu humano e inmundo que venga a robar la bendición, lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos un corazón conectado con el Espíritu para recibir el poder de tu palabra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento. Vamos a predicar el día de hoy qué significa invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Y en primer lugar, ¿qué significa esto? Vamos a hablar acerca del plan de salvación. Vamos a hablar de lo que significa ser salvo. Nosotros, la mayoría, hemos sido criados en la fe cristiana y se nos ha conversado que tenemos que tener salvación. Y en las iglesias de corte pentecostal se insiste mucho en tener el testimonio de ser un salvado, un redimido por Cristo. Y quiero hablar acerca del plan de salvación, y para esto quiero remontarme al inicio de la raza humana. Cuando Dios estableció este mundo y plantó en el huerto del Edén a Adán y Eva eran puros, eran limpios, eran santos, era gente que vivía en una comunión con Dios, vivía en una santidad perfecta. Pero Dios le dijo: hay solo una cosa que yo me reservo, que es el árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese no lo tocas. Y Adán se equivocó. Y la primera pareja se equivocó. Y sucede que caen en una desobediencia porque comen del fruto del árbol del bien y del mal. Y eso provoca en ellos la necesidad inmediata de un Salvador. Porque ellos caen en pecado e inmediatamente se genera la necesidad de ser rescatados. Inmediatamente se genera la necesidad de aceptar un Salvador. Y desde allí surge la necesidad de alguien que pudiera rescatarlos. Y obviamente, como decía yo al inicio, los niños que son puros, que son inocentes, que son limpios, que son sin pecado, esos niños que mueren se van inmediatamente a la presencia de Dios porque esos niños están limpios, están puros, no hay pecado en ellos. Si bien es cierto, traen una herencia de pecado, pero ellos son inocentes. Ahora, la diferencia está en que usted y yo ya no somos niños. La diferencia está en que usted y yo ya tenemos pecado. Entonces el plan de salvación nos enseña a nosotros que todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios y nuestra conciencia nos da testimonio. Esto está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahí dice claramente que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, para que nosotros realmente seamos gente plena, para que realmente seamos gente feliz, si queremos habitar con Dios, necesitamos, cada hombre, cada mujer debe tener la seguridad que Cristo lo salvó. Pero la salvación tiene dos etapas. La salvación tiene, bien digo, dos etapas, dos áreas. Llámele como sea, que la salvación tiene dos cosas, dos etapas. Y la primera es el reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Lo primero es el sustituto. Lo primero es entender que Jesús derramó su sangre, que Jesucristo, el segundo Adán, me salva a mí de mis delitos, me salva de mi pecado, porque todos hemos pecado. Todos estamos en falta, como dice la Biblia, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces aparece el Cristo poderoso, aparece el Hijo de Dios y nos salva. Y usted lo aceptó en su corazón, yo lo acepté en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Tenemos entonces esta primera etapa aceptada, tomada. Esta primera etapa está concluida. Es cuando su palabra nos dice, tú estabas muerto en delitos y pecados, mas yo te limpio, yo te liberto. Yo me deshago como el humo de tus faltas, me deshago como el humo de tus pecados. Y no me acordaré más, dice la Biblia, no me acordaré nunca más. Bien. Ese es el punto de partida. Ese es el inicio de un cristiano. Ese es el inicio de un hijo de Dios, de una hija de Dios hacia el reino de los cielos. Pero la salvación tiene una segunda etapa. La salvación tiene una segunda área. Y la segunda área de la salvación es que Jesucristo me dice a mí, yo te voy a dar un corazón nuevo. Yo te voy a dar una mente nueva. Y con este corazón y esta mente nueva, yo no voy a permitir que tú caigas en el pecado de nuevo. Yo no voy a permitir que tú nuevamente vayas a perversión, a tinieblas, a oscuridad, como antes lo hacías. Y ahí se manifiesta en nuestros corazones, ahí se manifiesta en nuestras vidas la gracia de Dios. Y ahí quiero que usted esté clarito. Se manifiesta la gracia en el hombre. Se manifiesta la gracia en la mujer. Y la gracia de Dios me impide el pecar. La gracia en mí me impide que yo caiga nuevamente en esos pecados que yo antiguamente había caído, o de la raza caída de mi naturaleza humana que me llevaba al pecado. Esta segunda etapa a mí me liberta del hábito del pecado. La segunda etapa me liberta como ser humano, me liberta como hombre, como mujer del pecado. Y esto nos enseña en las iglesias. Las iglesias se quedan con aleluya, gloria a Dios, soy salvo, Cristo murió por mí. Sí, amén, gloria a Dios, perfecto. Pero falta la segunda parte doctrinal. Y la segunda parte doctrinal es que usted y yo debemos vivir en la gracia. Y la gracia tiene que entrar a tu mente, tiene que entrar a tu corazón. Como dice la Biblia, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar una mente nueva. Y de allí es donde surge a veces, pero pastor, entonces, ¿por qué fulano pecó? Entonces, ¿por qué tal iglesia está equivocada? Porque no conocen las doctrinas profundas de la palabra del Señor. Cristo me liberta del hábito del pecado. Y desde allí comienzo yo a construir junto con Dios una vida nueva. Como se lo dije en el domingo pasado, si no me equivoco, separados de mí, nada podéis hacer.
Lo que Dios está diciendo, hombre, mujer, no te voy a permitir que continúes en el pecado, no te voy a permitir como estabas acostumbrado, porque nuestra naturaleza humana está acostumbrada a buscar el pecado, nuestra naturaleza humana está acostumbrada a la perversión, nuestra naturaleza humana está acostumbrada a las tinieblas. Pero Dios dice, te daré un corazón nuevo. Este corazón te va a dominar tus hábitos perversos. Esto está en Ezequiel capítulo 36. De modo que aunque antes eras esclavo del pecado, ahora ya no le servirás más. Aquí entonces encontramos los dos elementos de la salvación. Aquí encontramos los dos elementos de tu salvación. Entonces ahora usted, como ser humano, como hombre, como mujer inteligente, se podrá dar cuenta si es salvo o si no es salvo. Ser cristianos, ser hechos cristianos, de verdad, significa tener nuevo corazón. Significa tener nuevos pensamientos. Significa despojarme del peso, despojarme del pecado que me asedia y comenzar a correr esta carrera liviano y con gozo. Voy a decir algo que el Espíritu Santo en este momento me dice. ¿Cuántos de ustedes, al no comprender esto todavía, no lo habían comprendido, en sus casas se sienten cargas de opresión? ¿Cuántas veces en tu casa has sentido cargas opresoras? ¿Cuántas veces en tu carne has sentido depresión? ¿Has sentido angustia? ¿Has sentido que eres infeliz? Es porque simplemente no está operando esta segunda etapa en tu vida. No se está moviendo esta segunda etapa. Sí, pero si yo soy salvo, pues, pastor, si yo creí en el Señor, si yo amé, yo he aceptado a Cristo, sí, la primera etapa está lista, está perfecta, pero hay una segunda etapa que tienes que comenzar a vivir, a contar de hoy. Hay una segunda etapa que es la gracia de Dios, y la gracia es tan linda, la gracia es tan maravillosa, y la gracia viene, y esta maravillosa gracia te impide pecar. Y como lo he dicho en otros mensajes, te transforma la mente, te transforma la voluntad, te transforma el corazón. Pero siempre y cuando usted lo permita en su vida. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Este verso, lamentablemente, ha sido muy mal enseñado. Este verso dice, no, si yo invoco el nombre del Señor soy salvo. ¡Epa! Eso es una falacia. Eso es una mentira. Yo te voy a enseñar qué significa invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar a Jehová? Invocar a Jehová significa adorarlo. Invocar a Jehová significa adoración. Y yo podría decir este verso, todo aquel que adora a Jehová será salvo. ¿Y qué significa adorar a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios? Desde la primera familia, desde Caín y Abel, hubo un hombre en esa familia que adoró a Dios. Hubo un hombre en esa familia que se llamó Abel. Y adorar a Dios le costó la vida. Adorar a Dios y ofrendar a Dios le costó la vida. Porque Abel representa la simiente santa. Abel representa la simiente de la gracia. Y Abel entendió que él tenía que reconocer al Salvador, porque desde que los padres pecaron surge la necesidad inmediata de ser salvo. Y Abel reconoce esto, entiende esto. Y Abel trae la mejor ofrenda. Abel trae un sacrificio de sangre. Porque ya comienza a adorar a Dios en reconocimiento que habrá un derramamiento de sangre por mi pecado. Aleluya. Comienza a darse cuenta Abel de esta realidad. Pero lo sorprende la otra simiente.
la simiente de la violencia, la simiente del pecado, la simiente diabólica. Y se da cuenta por celo, por envidia y todo lo que usted sabe. Y toma a Abel y lo destruye. Pero desde ahí en adelante usted va a encontrar que hay hombres y mujeres que adoran a Dios. Todo aquel que invoca, todo aquel que adora a Dios. Y de ahí nos encontramos con Moisés, nos encontramos con Josué, con Abraham. Abraham tenía el altar del sacrificio. Recuerde que llevó a su hijo ahí donde estaba el altar del sacrificio de los animales. Abraham reconocía, adoraba a Dios ahí en el monte Moriah. En el monte Moriah él adoraba. Y adoraba reconociendo la necesidad de un Salvador. Aleluya. ¿Sabes qué? Una de las cosas, y en esto por eso doy gloria a Dios por Alex. Alex lo sabe. ¿Cuántas veces desde que soy pastor, ya casi 20 años? A ver, Alex, esa canción no. A ver qué dice esa letra. No. Porque la adoración de la iglesia, la adoración del pueblo tiene que ser una adoración reconociendo el sustituto, reconociendo la sangre del Cordero de Dios, reconociendo que hay un Dios que salva, que perdona. La adoración, la invocación tiene que ser con una prueba clara de que estoy reconociendo que Cristo derramó su sangre. Cuando cantamos la gracia, solo por gracia salvo soy. No ha habido un precio alguno, no he tenido nada que pagar para alcanzar salvación porque la gracia se manifestó a mi vida. Esto significa adorar teniendo la expiación, teniendo al mediador presente. Por eso cuando usted llegue al culto en las mañanas, cuando usted digan vamos a adorar al Señor, usted adore con entendimiento. Yo pedí una alabanza y dije, poderoso Dios, porque hay que exaltar al Creador, sublime, poderoso, porque estoy exaltando a mi Salvador. Que la gracia de Dios se mueve en mi vida. Todo aquel que adore a Dios debe adorarlo reconociendo la expiación de mi pecado, así como lo hizo Abel. Ahora, prepárate, porque los adoradores de verdad van a ser perseguidos. Los adoradores de verdad los van a mirar en menos. O estaré tan curtido yo que yo adoro a Dios, y punto. No, si este nos sirve por esto y por esto. Escúchale su adoración. Escúchale su adoración. Escúchale cómo se quebranta el hermano. Escucha cómo se quebranta la hermana. Yo tengo mi oído muy aguzado para eso. Cuando siento que los corazones se quebrantan al reconocer. Eso es lo que tiene que hacer en esta segunda etapa un hombre salvado. Un hombre que va camino a los cielos tiene que saber adorar. Amén. Y lo segundo que tiene que hacer, el segundo significado que tiene la palabra invocar, es orar. Un hombre, una mujer que conoce la primera etapa, reconoce a Jesucristo, en esta segunda etapa ese hombre tiene que orar. Y esto lo encontramos en el profeta Elías. Cuando el profeta Elías tuvo ahí una disputa con los dioses de Baal. ¿Y quién eran los mejores? ¿Los 956 dioses de Baal o el Dios de los ejércitos? Y ahí él dice, en Primera de Reyes capítulo 13, dice, yo invocaré el nombre de Jehová para que envíe la lluvia. Aleluya. Yo invocaré el nombre de Jehová para que envíe la lluvia. ¿Saben lo que hizo después de decir esa frase? Se dio la vuelta, se postró de rodillas y empezó a gemir. Y empezó a pedir y empezó a clamar. Estaba invocando el nombre de Jehová a través de una oración poderosa. Para allá vamos, iglesia. Para allá tenemos que ir. Invocó a Jehová con todo su corazón. Invocó a Jehová con toda su alma.
y obtuvo la respuesta. En esta segunda etapa, usted y yo debemos orar. Debemos orar como oró Elías. No me importa cómo ores ni dónde ores, que oro de rodillas. No, es que si soy pentecostal tengo que orar de rodillas, aleluya. Y ahí Dios me escucha cuando estoy ahí. No. Me importa nada si estás en el lugar de trabajo, si estáis de pie, si estáis acostados, si estáis de rodillas, como sea. Pero tienes que orar. Y tienes que orar confiando en Jehová. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que pasar en este tiempo en cama? ¿Acaso eso te impidió orar? No con más fuerza, y a lo mejor no se podía dar ni vuelta en la cama, pero Jehová, tú eres poderoso, creo en ti, mi confianza está puesta en ti, tú eres mi sanidad. Aleluya. Así se invoca el nombre de Jehová. Y lo tercero, el tercer significado, porque el tiempo es breve, el tercer significado de invocar significa confianza. Invocar significa tener una plena confianza en Dios y en su palabra. Y esto lo podemos encontrar cuando Dios toca a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso andaba asolando a los hermanos del camino, dice la Biblia, y andaba buscando cartas credenciales para ver a quién mataba y a quién perseguía más. Y cuando iba camino a Damasco en esos menesteres, se le aparece una luz resplandeciente y Saulo cae a tierra. Usted conoce el relato bíblico. Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo quedó ciego y tuvieron que agarrarlo de los brazos y lo llevaron a una casa de alguien. Y estando allí, Ananías se llamaba, Eduardo. Ananías recibe, él estaba en oración, era un sacerdote, estaba orando. Y le dicen, anda a la calle que se llama La Derecha, porque ahí yo tengo una persona que ya tuvo una visión. Y en la visión hay alguien que le pone las manos encima y recibe la vista. ¿Y qué hizo este hombre, este sacerdote? ¿Lo cuestionó a Dios? Y dijo, ¿cómo se te ocurre que voy a ir para allá si creo que tienen metido a Saulo? ¿Quieres que me mate? Si usted anda buscando a los cristianos, pues. No, yo no voy para allá. Todo aquel que invocar significa confianza. Y este hombre agacha su cabeza, amén. Y partió patitas para que te quiero, pues. A la calle La Derecha. Entró, ahí lo encontró ciego, le puso las manos encima, le cayeron como escamas de los ojos, dice la Biblia, y recibe la orden del sumo sacerdote y le dice, ahora anda, límpiate y bautízate. Bautízate. Punto. ¿Y qué hizo ahora el hermano Pablo? Obedeció. No hay que poner cuestionamientos a la palabra de Dios. Y obedeció, se levantó, se limpió y se bautizó por inmersión. Se sumergió en las aguas para testimonio. Sumergirse en las aguas de un río, por eso yo llevo al pueblo al río. Por eso a mí me gusta el mes de febrero, todos los febreros, para el río miércoles. Me gustan las aguas corrientes, no las aguas estancadas en piscinas. Tiene que ser río. Y se sumerge y obedece. ¿Qué dijo Pablo? No, ¿cómo se te ocurre? Como el otro, el siervo de Naamán, le dijo, ¿cómo se te ocurre? No habían aguas más limpias en mi territorio que me mandan a sumergirme en estas cochinas de agua. Obediencia. Obediencia. Invocar a Jehová significa obedecerle, obedecer su palabra. Jesucristo bajó al Jordán, siendo el Hijo de Dios,
se metió en las aguas del río y fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Y recibe la bendición. Entonces, hermano y hermana, aprovecho de decirte, si tú no estás bautizado, tienes que bautizarte. Para testimonio, si bien es cierto, el bautismo no te da la salvación, pero el bautismo es un testimonio que yo pertenezco al pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? Entonces, cuando yo escucho y los hermanos pentecostales dicen, no, es que invoca el nombre de Jehová y vamos gritando, saltando, chiflando. No, eso no es doctrina. Eso es perder el tiempo. Y por eso usted se encuentra con tanta brutalidad, perdonando la expresión, se encuentra con tanta brutalidad. Entonces, amado hermano y hermana, todos somos pecadores. Amén, dígame amén. Amén. Para no encontrar ningún santo aquí adentro y no me encuentre con la sorpresa de una santa. Somos todos pecadores. Amén. Y sentimos todos los días que le fallamos a Dios. Dígame amén. Amén. O hay alguno que no le falla. A ver si tengo una santa con aureola aquí adentro. O un santo con aureola que le dice, no, si vos sois pecadora, yo soy santo. Porque a veces hasta allá llega el machismo. Pero, pastor, no te salgáis del mensaje. Si vos sois pecadora, yo soy santo. O al revés, yo soy santa, vos sois pecador. No. Todos llegamos con esta necesidad, conscientes de que necesitamos un remedio, conscientes que Cristo Jesús me da la esperanza. Y si yo llego a perecer, si llego a equivocarme, me agarro de la cruz de Cristo. Si yo llego a equivocarme, me agarro y me aferro a la cruz de Cristo. Y allí muero, si es necesario. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere, será salvo. Entonces, ¿hay alguien que no ha sido bautizado? Aquí levanta la mano. ¿Cuántos no han sido bautizados? 1, 2, 3. Tenemos bautismo. Si la pandemia pasa, esperamos en el Señor que pase, vamos a ir a los bautizos, así que Alex prepare su guitarra. Vamos a ir a tocar a los bautismos, con batería y todo. Bien. Que Dios nos ayude. Dios exige esto entonces, que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas en esta iglesia han hecho esta profesión de fe? Pero ojo, que eso a mí no me da la salvación. Y ahora voy a hablar de 3 errores doctrinales, si Dios me lo permite y el tiempo. Voy a hablar de 3 errores doctrinales. Primero, el primer error doctrinal es poner una excesiva confianza en los pastores, en los curas, en el sacerdote confesor, en un clérigo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por hombres. Y antiguamente se llegó al extremo de decir que cuando la persona ponía 2 monedas de oro, el hombre salía del purgatorio y entraba al cielo. Eso es un error absoluto. Dios no necesita sumos sacerdotes. Hay solo un gran y sumo sacerdote que murió en la cruz. Y a Él tenemos que adorarlo, exaltarlo y bendecirlo. Amén. Con el respeto de la fe católica, ni el Papa, ni un cura confesor, ni el confesar mis pecados me va a dar salvación. Solo Cristo. Solo Cristo. Aleluya, bendita cruz de Cristo. Entonces la salvación no es de hombres ni por hombres, sino que es de Jesucristo. No solo en el ámbito católico, a veces en el ámbito de las iglesias pentecostales, se los he enseñado. Hay hombres que se creen obispos, que se creen autoridades. Hay uno que se cree autoridad y la esposa la semana pasada, ¿saben lo que pasó, no es cierto?
el famoso enfermo de apostolitis, Guillermo Maldonado. Apareció su mujer diciendo: me divorcio de este hombre. Nosotros tenemos una tarea, los pastores, los predicadores. ¿Sabes cuál es? Exponer la palabra. Mi tarea es conducirte a Jesucristo, a su palabra gloriosa y bendita. Entonces el único sentimiento que debe haber en nosotros hoy es que yo soy un pecador. Es que yo soy un pecador y que necesito que Él me saque de mis tinieblas. Necesito que Él me saque la venda de mis ojos. Necesito que Él quite mi pecado. Que me muestre quién soy yo. Muéstrame quién soy, Dios, muéstrame quién soy. Porque te necesito a ti, necesito tu fuerza. El segundo error doctrinal es cuando en algunas iglesias dicen: no, es que yo tuve un sueño y en el sueño yo veía que me iba para los cielos. Por lo tanto, yo creo que como tengo ese sueño, yo soy salvo. No. Dice la palabra del Señor, no dice todo aquel que sueña es salvo. Dice todo aquel que invoca. Y ya le enseñé lo que es invocar: adorar reconociendo el sustituto, orar a Dios como oró Elías. Significa confianza en su palabra santa, que nos levanta, que nos bendice. Aleluya. Entonces, a mí me importa la conducta que tienes cuando estás consciente. Cuando estás despierto y andáis por las calles y actúas, esa conducta es la que importa, no el sueño. Amén. Y lo último, en iglesias en las cuales yo me crié, siempre lo digo y los amo con todo mi corazón a ellos. A veces creen que porque tenéis que recibir un choque eléctrico, tienes que y empezar con unas cosas, unos movimientos de cuerpo y terribles, y tenéis que saltar y tenéis que gritar y tenéis que quema la rama seca, lava la ropa sucia y todas las cosas. Ese hermano es salvo. Y si ese sí que es buen cristiano, porque error doctrinal. Y es en esas mismas congregaciones, en esos mismos lugares donde usted de repente se encuentra con un pastor, con un líder, un predicador que se mandó el condoro del siglo. Perdone la expresión, pero tengo que predicar. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no se les enseñó la doctrina pura y limpia. Porque no se les enseñó que la salvación tiene dos etapas. Una cosa es aceptar a Cristo por la fe, y yo puedo tener la teología, yo puedo tener el conocimiento, yo puedo asistir a los cultos, yo puedo estar en los templos, pero no ha hecho la obra Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque esta segunda etapa no ha sido enseñada. Y usted se va a encontrar con hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonio, que dice: wow, ¿y por qué pasó eso? Porque Cristo no está, porque la gracia no está operando, porque no fueron sinceros, porque fue un pentecostalismo, porque fue una forma de enseñanza incorrecta. Aleluya. Entonces, nada de eso a mí me va a transformar, solamente Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová será salvo. Y aunque usted sea torpe, aunque usted quizás no tenga todo el conocimiento, dice la Biblia, por muy torpe que sea, no se va a extraviar. Así lo dice la Biblia. Entonces lo importante es que usted siente que es un pecador y que hay un Salvador. Y si tú invocaste a Cristo, reconociste al sustituto, reconociste que el segundo Adán te trajo salvación y te limpió de pecado, empezaste tu camino, y en este camino empezaste a pedir que la gracia operara en ti, y la gracia te transformó, y la gracia comenzó a hacerte invocar el nombre a través de la adoración, y empezó a hacerte aclamar de una manera diferente, a orar con fe, con gemido, y pusiste tu confianza en Jehová. Entonces
Y solo entonces vas caminando para los cielos, porque eres un elegido, porque eres una elegida de Dios. Y el hombre siente que tiene la elección de Dios. Y si estás aquí es porque fuiste elegido. Si estás aquí es porque eres elegida de Dios. Y por esa razón estás en este lugar recibiendo la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, esa persona recibe sanidad, recibe salvación. Y no es por un temor al infierno, no es por un terror que me vaya a ir al infierno, sino que simplemente es comprender el amor, la gracia infinita de Dios sobre nosotros. Una cosa es cuando Él dice consumado es en la cruz del Calvario, y otra cosa es la gracia operando en mí. Dios no necesita tus obras. Dios no necesita tus obras para darte salvación, pero sí necesita que tú seas un hombre fiel en la iglesia. Pero sí necesita que seas un hombre o una mujer fiel, que apoyes la obra. ¿Por qué? Pastor, si me estás diciendo que la salvación viene de Cristo, amén. Pero la Biblia dice que la edificación del cuerpo de Cristo la hacemos nosotros. Usted y yo tenemos que edificar el pueblo. Y para eso necesitamos su colaboración, su apoyo para el reino. Amén. Que Dios te bendiga. Si estás sintiendo que tus pecados te han abrumado y has entendido hoy la palabra, yo te voy a invitar a colocarte en pie. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es sentir que tu palabra nos transforma. Qué hermoso es sentir que tu palabra hace la obra perfecta en nosotros. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo imperio, toda soberanía. Yo te pido, Señor, que el pueblo que está presente en el segundo culto, Señor, hayan comprendido el plan de salvación. Y aquel que aún no se ha acercado a tu palabra, aquel que aún no ha recibido el bautismo por inmersión, aquel que todavía no comprendía lo que significa invocar, tú le ayudes, Señor. Que estos principios de tu palabra queden profundamente arraigados en el espíritu, en el alma y en el corazón de los que lo han oído. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a la virtud de la sangre de Jesucristo. Gloria al Cordero inmolado en la cruz. Gloria al poder de Dios.